Shalom hu moadim lesimcha. En esta fiesta, en la fiesta de Sukkot, en la que nos encontramos, hay varios contenidos importantes, espirituales, que marcan precisamente y definen la festividad, definen esta fiesta. Hazal tienen un masejet, un tratado que se llama precisamente Sukkah, que en él se mencionan todos los contenidos halágicos de la construcción de la Sukkah en sus diferentes formas, de los Arbat Aminim, de las 4 especies que se toman en esta festividad, y de las tefilot que rodean precisamente también esta tefilá, y en la época en que había templo también todas las características de los diferentes korbanot, sacrificios que se traían durante este periodo. Es curioso que la Gemara Sukkah comienza trayéndonos una halajá, o sea, el primer punto que los sabios quieren enseñarnos sobre Sukkah, sobre la fiesta de Sukkah, todo lo que tiene que ver con Sukkah, comienza con una halajá muy específica y que también es un poco dimioní, en cierto sentido, un poco imaginativo, el presentarnos o ponernos en la metziut, en la realidad de la construcción de algo así. La Mishnah, la primera Mishnah del Masejet Sukkah dice: Sukkah sheik voa lemala me'esrim amah psula. Una Sukkah que tiene más de 20 amot de alto está psula. Be Rabbi Yehuda Machshir. Y hay una opinión que permite, que es la opinión de Rabbi Yehuda. O sea, hay una discusión entre lo que en el estudio talmúdico se llama Tanakama, o sea, el primer Taná, el primer sabio, y Rabbi Yehuda, y otro de los Tanaítas de la época de la Mishnah. ¿Sobre qué? Sobre una Sukkah que tiene más de 20 amot de alto. Una amá es más o menos medio metro, o sea, si estamos hablando de 20 amos de alto, estamos hablando prácticamente de una construcción de 10 metros de alto. ¿Bien? Esto en sí también es bastante curioso pensar que estamos hablando de una construcción tan alta, ¿no? Especialmente en éspoca remotas, aunque hay testimonios dentro de esta misma Gemara sobre construcciones altas como estas y que Bemet fueron una pregunta. Sin embargo, es un prat, una construcción tan alta, bastante complejo, entre comillas, y como no necesariamente lo más real, o sea, no hubiésemos nosotros comenzado el estudio del Masejet Sukkah, de las halajot de Sukkah, con una metziut que es un poco lejana, tal vez a lo que hubiéramos planteado como punto de comienzo, como para comenzar, para empezar. Sin embargo, así los sabios lo hacen. Y eso quiere decir que hay acá un motivo que obviamente va mucho más allá que la halajá misma. La Gemara posteriormente nos trae 3 motivos por los cuales este din de más allá de 20 amot de alto es no apto según la opinión del primer Taná, del primer Tanaíta. O sea, tenemos una uvda, tenemos un hecho, que este hecho es analizado, es declarado pasul según una opinión, es declarado kasher según otra opinión, y aquel que dice que es pasul o sobre aquella opinión que dice que es pasul, o sea, no apto, se traen 3 motivos, 3 fundamentos por qué sería pasul. La primera opinión sobre el motivo de decretar no apto una Sukkah tan alta la trae Rabbah. Rabbah trae un pasuk, es uno de los sabios del Talmud, trae un pasuk de que de ahí se aprendería la imposibilidad de hacer una Sukkah tan alta. Dice así, de Amar Kra, dice un pasuk en el Sefer Vayikra, Lemaan yid'u doroteichen que besukot oshavti et bnei Israel. El
Pasuk dice para que sepan, o sea, la Sukkah es para que sepan vuestras generaciones, que Besukot o Shavti, que en Sukkot o Shavti asenté et Bene Israel, o sea, hice que se sentaran los hijos de Israel. Según lo que estamos estudiando, las Sukkot de las que se está hablando acá se refieren a Sukkot Mamash, y no según otras explicaciones del mismo Pasuk, que las hay obviamente, que opinan que las Sukkot de las que se hablan son los Hananei Kavod, o sea, las nubes de gloria que cubrían al pueblo judío en el desierto. Estamos hablando acá simplemente de las Sukkot tal cual, o sea, cabañas tal cual como se hacen para la festividad. Y dice, continúa Rabba, ad 20 amá, hasta 20 amot, Adam yodea shehu dar basukah. Hasta 20 amot la persona comprende, sabe que está sentado, que está viviendo en una sukkah. Le mala mesrim amá en Adam yodea. Más allá de 20 amot de alto, una persona no sabe, shedar basukah, que vive en la sukkah, mishun de lo shalta ba'eina, porque no gobierna sobre ella, la sukkah eina el ojo. O sea, que el espectro, el campo de visión de una persona para que perciba que él está debajo de un techo llega hasta, según Hazal, 20 amot, más o menos 10 metros. Más allá de esto, la persona puede saber intelectualmente que él está debajo de un techo, pero en la sensibilidad no se percibe que estamos debajo de un techo. ¿Bien? Y por lo tanto, como es necesario que por el pasuk la persona sepa que está sentado en una sukkah, hasta 20 amot esa percepción es posible según la naturaleza del ojo humano. Esa es la primera opinión. Eso es según quien opina que está psulá una sukkah tan alta. Rabbi Zeira, viene otro jajam, se llamaba Rabbi Zeira, Amar Meaja, trae otro pasuk que dice Vesukah tiyel etzel yomam mehoref, que la sukkah va a ser para tzel, o sea, para que dé sombra, yomam, durante el día, mehoref, del calor. Ad 20 amá, o sea, hasta 20 amot, Adam yoshev betzel sukkah, la persona está sentado bajo la sombra de la sukkah, o sea, del techo de la sukkah. Le mala mesrim amá, cuando la sukkah tiene más de 20 amot, más de 10 metros, en Adam yoshev betzel sukkah, la persona no está sentado bajo la sombra de la sukkah, ela betzel defanot, sino bajo la sombra de las paredes, o sea, hasta 10 metros. Si una persona hace una sukkah hasta 10 metros, va a recibir tzel, va a recibir sombra del techo. Si es más alto que eso, más alto que 20 amot, entonces la sombra que va a recibir no la va a recibir del techo, sino de las paredes. Y el pasuk pide, según Rabbi Zeira, que recibamos sombra del sejaj, porque eso es la finalidad de la sukkah, ser para nosotros sombra, o hacer que haga sombra sobre nosotros. Eso es lo que define una sukkah. Rabba, finalmente viene Rabba, el tercero de los sabios que se va a traer acá, y él estudia Meaja, estudia esto de otro pasuk, dice Besukot teshvu shivat yamim. En una sukkah, o en Sukkot, se van a sentar durante 7 días. Ambra Torah, dijo la Torah, Kol Shivah Hayamin, todos los 7 días, Se mi dirat keva, sal de una dirat keva, de una vivienda fija, Beshev bedirat aray, y siéntate en una vivienda temporaria. Ad 20 amá, hasta 20 amot de alto, Adamo se dirato dirat aray. Una persona puede hacer su sukkah de una forma temporal. Le mala mesrim amá, pero cuando ya tiene más de 20 amot, en Adamo se dirato dirat aray, la persona no puede, por las leyes de la mecánica, hacer una dirá de una manera temporaria. El dirat keva tiene que hacerla de una manera mucho más yetziva, mucho más firme. Esta sería la tercera opinión por la cual el pasuk nos pide una vivienda temporaria, y algo tan alto no lo podemos hacer de una manera temporaria, tenemos que hacerlo de una manera fija, y la definición de sukkah es ser algo temporario. Estos son los motivos por los cuales hay una opinión en la Mishnah que
prohíbe construir una sukkah que tenga más de 20 amot de alto, o sea, más de 10 metros de alto. Como habíamos dicho en un principio, el din, esta regla, esta halajá, es bastante, digamos, no es la primera con la que hubiésemos comenzado, debido a que es un hecho lejano, entre comillas, una metziot, una realidad no tan corriente. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta y como podemos estudiar en forma más profunda, lo que Hazal nos quieren enseñar con esto es justamente cuáles son las características que tiene que tener una sukkah. Y hay en cada uno de los sabios un punto que, si los tomamos todos en conjunto, vamos a entender más, en forma más precisa, la magnitud de la esencia de una sukkah. Número 1, Rabbah dice que debe haber yediyah, o sea, debe haber mudaut, conciencia de dónde estoy. Y esto es muy importante porque la conciencia de la participación en una mitzvah o de estar precisamente dentro de una mitzvah es lo que caracteriza justamente a la actividad más profunda del símbolo dentro del judaísmo. Segundo, se necesita que la sukkah nos dé tzel, nos dé sombra. O sea, lo que es necesario que tenga algún tipo de utilidad práctica, porque esta utilidad práctica enseña precisamente la relación del hombre con el mundo, del hombre con la creación. Y finalmente necesitamos que sea algo raúa, o sea, que sea algo araí. No es exactamente raúa, pero araí, o sea, que sea algo temporario, para enseñarnos que la vida precisamente del hombre dentro de este mundo es temporal, o sea, que estamos acá de paso. Y la sukkah enseña también una perspectiva de conexión del hombre con el alma, o sea, con aquello que sí va a permanecer, y por supuesto con el cuerpo, con aquello que es temporal. O sea, vemos acá una forma de definir la sukkah, que es con lo cual los sabios quieren comenzar. 3 puntos interesantísimos para poderlos estudiar y desarrollarlos en todo el Masej, en todo el tratado, como se va a tratar de ver, por lo menos en algún punto en esta entrega. De estos 3 motivos que dijimos que son la forma en que el que prohíbe entiende por qué, según 3 jajamín que posteriormente lo aclaran, quiero centrarme en uno de ellos. Rabbi Zeira dice, la segunda opinión, que necesitamos que haya tzel, que haya sombra del techo de la sukkah. Y hemos explicado que eso quiere decir que el ser humano, a través de la sukkah, tiene que relacionarse con la creación, o sea, relacionarse con el mundo que lo rodea, con la metziut que lo rodea, y el hecho de que el sejaj proyecte sombra indica que la persona está dentro del mundo, dentro de la creación. Es una forma de conocimiento que el ser humano tiene de su participación en la creación del mundo. Sobre este punto podemos hacer una pregunta. La pregunta es obviamente, digamos, a nivel teorético. También hay que explicar por qué. Acabamos de decir que una sukkah tan alta no recibiría sombra del shaj, o sea, del techo de la sukkah, sino de las paredes. Pero ¿qué ocurriría si hiciéramos una sukkah así de alta en el Kaba Mashve, o sea, en la línea del Ecuador, donde el sol está sobre nuestras cabezas? En ese caso recibiríamos sombra del techo de la sukkah, incluso que ésta tuviese más de 10 metros de alto, porque siempre el sol está sobre el cenit, o sea, siempre está justamente sobre nuestras cabezas. La respuesta simple que se da a esta pregunta es la siguiente. En esta tkufá en la que nosotros estamos ahora, en la fiesta de Sukkot, en Israel, los rayos de sol
nunca están sobre nuestra cabeza. En general en este lugar del mundo no es así jamás. Lo más cercano que vamos a tener sea en el trópico de Cáncer, que queda más o menos el trópico de Cáncer queda con respecto a la línea del Ecuador a 20 tantos grados, en cambio Israel está a 31 grados de la línea del Ecuador, por lo tanto siempre, aunque en el trópico de Cáncer el sol esté sobre ese trópico en algún momento del año, de todas maneras la inclinación de los rayos del sol sobre la tierra de Israel van a ser siempre en forma perpendicular, nunca van a ser de arriba a abajo, es parte de la naturaleza, ¿no? Pero si, dadas las circunstancias de que se hubiese hecho o que se hubiese tratado de llevar en concreto a construir una suká alta en un lugar donde sí reciba rayos del sol del cenit, o sea, que hilo sobre la cabeza de la persona, el por qué esta suká, o la pregunta sería si esta suká sería ksherá o no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en Eretz Israel, en esta época del año, construir una suká de esas características no es apta, por lo que acabamos de estudiar, que la sombra no vendría del techo, sino que vendría de las paredes. Sí, pero si hacemos eso, tal vez en un lugar donde sí venga la sombra del techo y no de las paredes, ¿sería esa suká ksherá o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en Eretz Israel no lo es. Y esta alajá, la alajá de suká, se fija con respecto a las circunstancias reales, naturales del mundo creado dentro de Eretz Israel. Esta es la explicación simple, que es una gezerá por lo que ocurre dentro de la tierra de Israel. Y cabe preguntar precisamente sobre esta gezerá el por qué. ¿Por qué el hecho de que la suká esa no sería ksherá en Eretz Israel lleve al hecho también de que en Jutz La'aretz, en cualquier lugar donde se pudiesen dar características de en que la sombra llegase desde el techo de la suká, ¿por qué allí sería pasul? Y dijimos por qué es Eretz Israel. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza de Eretz Israel que relaciona a la suká de manera tan profunda, que lleva a ser pasul aquello que es pasul acá, dentro de Eretz Israel? Y la respuesta es bastante simple y profunda. En una entrega anterior explicamos que la suká tiene características que permiten a la persona llegar a Ruach HaKodesh, o sea, llegar a posibilidades de entendimiento de mensajes divinos bastante altas. Y la tierra de la Nebuá es Eretz Israel. Todos los profetas, cuando profetizaban, lo hacían o en la tierra de Israel o para la tierra de Israel. Incluso aquellos que lo hicieron en Jutz La'aretz, como Yehezkel, lo hicieron porque esto tenía alguna repercusión con respecto a Eretz Israel. No es algo simple. Entonces vemos que la tierra de la Nebuá, siendo Eretz Israel, es la que fija justamente los contenidos espirituales de esa Nebuá en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, si el Ruach HaKodesh que se percibe por sentarse bajo el techo de la suká, que son las energías de los nombres divinos, como ya explicamos en la entrega anterior, el lugar preciso para poder alcanzar esos niveles es la tierra de Israel y no Jutz La'aretz. Y por lo tanto, aquello que aquí no habilita para poder llegar a esos niveles de Nebuá, de profecía, de Ruach HaKodesh, por ponerlo en términos más exactos, debido a que hoy no tenemos Nebuá, si acá no habilita, en Jutz La'aretz tampoco va a habilitar, a pesar que allá sí se den las condiciones. Vemos entonces que hay una relación muy profunda entre suká, Ruach HaKodesh, profecía, y la suká. Y eso tiene que coincidir en todos sus puntos dentro de los límites de la tierra de Israel, no afuera, sino aquí.